La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra. Esta semana este fue un fin de semana gozoso porque nació Tessa y Rosy está muy gozosa porque es abuelita, es un gozo, una sola hija, Marce, también hermana en la fe, y llegó Tessa, nació todo bien en ciertos aspectos fue un milagro de Dios. De hecho, cuando los vi al matrimonio de Marce y su esposo, estaban batallando para que llegara Tessa. Y por situaciones cronológicas, había bastantes estorbos y detalles y cuestiones físicas, pero Tessa llegó porque fue el perfecto plan de Dios y la misericordia de Dios y la abundante gracia bendecir a esta hermosa familia y a estos hermanos en la fe. Pero también fue hermoso poder celebrar con mi suegro sus 77 años, porque mi suegro sigue en la carrera. Tessa nació y apenas tiene un camino que recorrer. Pero mi suegro tiene 77, por la gracia y la misericordia de Dios me lo ha dado como un padre para mí en 35 años que tengo de conocerlo, y ha sido una bendición muy grande. Gracias a Dios por Tessa, gracias a Dios por mi suegro, y que les dé mucha vida sobre la tierra para que cumpla Él su propósito en sus vidas, porque tiene un propósito para Tessa como tiene un propósito todavía para mi suegro. Y mi suegra está agradecida por eso, y mi chula por supuesto, y sus hijos también. Pero el Señor tiene también un propósito para sus hijos, y obviamente lo ha dejado plasmado en su palabra. Y iniciamos el año con este tema, confirmando tu fe, confirmando nuestra fe. Y nos hemos sumergido en las bellezas de las profundidades de las Escrituras, en estas porciones del libro de Filipenses. Y esperamos en Dios que estas palabras Dios las use en nuestras vidas para ese perfecto plan que Él tiene. Hemos visto de la humillación a la gloria, hemos visto lo que es de ganancia a pérdida, y el día de hoy veremos olvidando lo de atrás y extendiéndonos adelante. Y quisiera anclarme en tres versículos, en tres aspectos, para que pudiera ser un poco más claro para nuestro entendimiento lo que el Señor nos quiere decir. Y estos tres versículos, el 12, el 14 y el 16. Voy a usar unas palabras de Pablo que usa en sí mismo, pero lo voy a usar aplicado a todos nosotros, porque somos hermanos en la fe, y somos hermanos aún cuando Pablo ya no está entre nosotros, hermanos también de Pablo. Y vamos a ver tres aspectos. Sigamos adelante, versículo 12, dice Pablo. Versículo 14, prosigamos a la meta. Y versículo 16, continuemos viviendo. Sigamos adelante, prosigamos a la meta y continuemos viviendo. Antes de entrar al primer aspecto, me gustaría que leyéramos en el libro de Hebreos. Acompáñenme, por favor, y quisiera que me acompañaran al capítulo 5 de Hebreos. Dice la palabra de nuestro Señor así, Hebreos 5, versículo 12. El escritor de Hebreos, que todavía se discute quién fue, el escritor de Hebreos tiene una situación por la cual escribió esta carta. Nuestros hermanos que habían sido expuestos al evangelio, sobre todo particularmente los judíos que habían salido de la religión del judaísmo y habían conocido la gracia de nuestro Señor Jesucristo, estaban siendo perseguidos. Era un tiempo difícil,
realmente el que era cristiano, era cristiano. Sin embargo, habían entrado en un detalle, con toda la persecución y demás, se habían cuestionado su fe, si realmente valía la pena haber salido del judaísmo para entrar en aquello que se llamaba cristianismo. Y es a ellos a los que Pablo les escribe esta carta, por verlos tan fluctuantes en su fe. Y dice así en el versículo 12, porque aunque ya deberían ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Para discernir el bien y el mal. El problema que tenían nuestros hermanos hebreos está aquí manifiesto. ¿Eran creyentes? Sí. Sin embargo, se estaban volviendo como si fuesen unos simples bebés. Tessa ahorita está mamando pecho de su mami. Pero si mi suegro estuviera mamando pecho de su mami, que por cierto ya no está entre nosotros, entre los vivientes, ¿qué ridiculez sería esto? O ver a mi suegro que viene aquí cargando su mamila. Sería ridículo. Exactamente eso pasaba con los hebreos. Eso estaba pasando con los hebreos. Se estaban regresando, estaban dudando, tambaleándose. Y obviamente era una amonestación que estaba dando el escritor de Hebreos, que obviamente muchos piensan que es Pablo, etcétera. Luego trataremos el tema alguna vez. Pero el punto es, ya dejen de ser niños, por favor, y maduren. Ese es el mensaje. Y la única forma, dice Pablo, de que ustedes pueden madurar y comer y digerir la comida de un adulto es practicando, viviendo, para que puedan discernir, para que puedan juzgar correctamente, para que puedan decidir correctamente. Porque solo el cristiano que practica y que vive la vida en el Espíritu es aquel que puede discernir entre el bien y el mal. Ahora sí, regresemos a nuestro texto, por favor, en Filipenses. Es importante, amados hermanos, que tengamos conciencia que a cualquiera de nosotros nos puede pasar esto. Todas las mañanas habitualmente salgo a caminar 45 minutos o una hora como ejercicio para seguir comiendo rico. Pero hay un detalle, no puedo parar. Una vez que salgo, no puedo parar. Veo mi reloj, empiezo a oír o una clase de seminario o un sermón y empiezo mi tiempo. No puedo parar. Llego a esquinas a veces donde ahí están muy movidas. Yo no puedo cruzar la calle porque voy en cierta dirección y sin embargo no me paro. Me bajo la mitad de la cuadra, aún hasta la mitad de la cuadra, y cuando ya veo que no, cruzo la calle para seguir mi rumbo. Pero si me desvié 50 metros, vuelvo al punto donde quiero ir. Yo tengo una ruta y nadie me mueve de esa ruta. Porque tengo mucho tiempo haciéndolo. Yo tengo una meta y continúo adelante. Yo prosigo hacia la meta. Yo continúo, no paro. No puedo parar. No puedo parar porque como médico te lo puedo decir. Si tú no caminas continuamente durante 20 minutos, el beneficio cardiovascular, el beneficio para tu corazón se pierde. O sea, tú puedes decir, pues es que yo trabajo mucho en la casa. Sí, puedes caminar y hacer muchas cosas en la casa, pero a los 10, 15 minutos te quedas quieta lavando platos, sigues haciendo, pero ya perdiste la intensidad del ejercicio y entonces ya no cuenta como ejercicio, no importa todo lo que trabajes en la casa. Ama de casa, por cierto, gracias a Dios por nuestras esposas y nuestras amas de casa. Sin embargo,
el ejercicio para beneficio del corazón. Tiene que pasar de 20 minutos para que empiece realmente a proteger el corazón de un infarto. Mínimo son 20 minutos. Y a partir de la media hora empiezas a perder 300 gramos por semana de grasa. Ahora, obviamente, ese no es el tema. Pero sin embargo, ¿cuánto ganas de andar en el Espíritu? ¿O cuánto ganas de la carne? ¿Cuánto? La Escritura está diciendo, Pablo está diciendo esto en el versículo 12. Y el primer aspecto que queremos ver, escuchar a Pablo decir, sigo adelante. O sea, no es que ya haya llegado, no es que yo ya lo alcancé, sigo adelante. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en esta escritura, en el versículo 12 de Filipenses 3. No que ya lo haya alcanzado o que yo haya llegado a ser perfecto. Ahora te imaginas, es el apóstol Pablo el que está hablando. ¿Cómo estamos nosotros? Él es Pablo. Todas las cartas de Pablo, el tremendo religioso judío que perseguía el nombre de Cristo y que perseguía a la iglesia y que buscaba y atacaba a los cristianos con un celo, según él, santo. Sin embargo, el santo Dios se le apareció frente a frente en ese resplandor de gloria y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Solo cuando el Señor Jesucristo le place revelarse a tu vida, empieza tu carrera verdadera. Todo lo que Pablo pudo haber llevado en años de vida, todo lo que Pablo pudo haber llevado en tanto conocimiento teológico que tenía del Antiguo Testamento, al grado de ser considerado como fariseo de fariseos, irreprensible en cuanto a la ley, más justo que él. No había hombre en la tierra tal vez en ese tiempo. Sin embargo, al mismo Pablo lo hemos oído decir que todo eso para él es basura que estorba. Basura que estorba el ganar a Cristo. Pablo dice, todas las cosas que yo he estimado como valiosas, sí, todas las tengo por pérdida. Todo lo que tenía como ganancia es pérdida, con tal del incomparable valor de conocer a mi Señor Jesús. Eso lo estuvimos estudiando. Pero ahora, en ese Pablo mismo está hablando estas palabras. Miren, saben que yo no lo he alcanzado. Pablo escribe, yo no he llegado aún a ser perfecto, pero una cosa hago. O sea, Pablo dice, no he llegado, sino que, dice el versículo 12, sigo adelante, no me detengo ni para ver realmente atrás en un sentido, no me detengo. No, amado, el día que el Señor te salvó, empezaste a caminar. Te tambaleabas como los niños pequeños, como Tessa lo va a hacer cuando tenga 1 año de edad, cuando nuestros 3 pequeños y preciosos tesoros que Dios nos dio a través de mi chula y amada esposa, los 3 caminaron a los 9 y 10 meses solos, los 3. Y el promedio es el año de edad donde se sueltan. Pero ellos caminaron a los 9 y 10 meses solos. ¿Por qué? Porque ese es el perfecto plan de Dios. No tiene todos, no tenemos que ser igual a nadie. Yo no quiero ser como Pablo. Quiero ser como mi Señor Jesús. Y obviamente Pablo es un buen ejemplo en ese ver, en ese caminar. Y es bueno ver, hermanos, en la fe maduros, pero cada uno de nosotros tenemos un particular llamado, una particular gracia. Pero en una cosa estamos juntos, en nuestro caminar. Ya entramos en el camino angosto que lleva a la salvación. Pasamos la puerta estrecha que se llama Jesucristo. Y lo hizo en la cruz por nosotros. Nos abrió los cielos. La gloria del Señor la vimos en Él. Y vimos cómo resucitó y nos llamó a morir a nuestros pecados en aquella cruz cruenta. El juicio y la ira de Dios Santo cayendo sobre Él por nuestra maldad. Amados, eso es inconcebible. ¿Cómo es posible que nosotros, pecadores, hayamos sido salvados solo por gracia? La misericordia de Dios nos es suficiente y nos selló con su Espíritu Santo y envió su Espíritu Santo después de resucitar. ¿Para qué?
para andar caminando, andar adelante. Como dijo Pablo aquí, sigo adelante. No he llegado, sigo adelante. No es que sea perfecto, sigo adelante. Pero hay un motivo para seguir adelante. A fin de. Hay una finalidad. Y mi finalidad en las mañanas es simplemente poder comerme después los bocoles o las gorditas en mi consultorio, o los tacos o las tortas de la barda, etcétera. Ustedes saben, ya me conocen. Tengo que quemar todo para poder que se esté reciclando todo. Pero el asunto es, Pablo tiene otro motivo. Él sigue adelante. Y tú y yo en nuestra vida como creyentes, si no, al nacer de nuevo, necesitamos leche. Necesitamos leche, con eso se alimenta. Y necesitamos fundamentos de nuestra fe. Pablo los necesitó, el Señor le dio todo lo que traía de su teología, le dio realmente vida a Pablo y le dio realmente una gracia especial para que usara todo lo que el Señor le había dado. ¿A fin de qué? A fin de poder alcanzar aquello para lo cual, dice el versículo 12, también fui alcanzado por Cristo. O sea, ¿se fijan cómo está caminando Pablo? Pablo no está caminando en sus fuerzas ni porque él haya querido. No. Él se encontró camino a Damasco. Él iba a perseguir a Cristo en su iglesia. Camino a Damasco. Sin embargo, el Señor lo halló. Al Señor le plació revelar el brillo de su gloria y de su misericordia y su perdón para ese terrible, inteligente y sabio pecador. Y no tuvo otra, Pablo, más que caer postrado y decir, ¿qué quieres que haga, Señor? Lo reconoció como Dios y su Señor, porque ahora ya es el dueño de su vida. Y eso es lo que ocurrió en ti y en mí cuando el Señor nos salvó. Eso es, y no hay otra cosa, le pertenecemos a Él. Él nos agarró, no lo buscamos nosotros a Él. Él nos amó a nosotros primero, para que nosotros lo pudiéramos amar a Él. Pudimos no solamente ver su sangre en esa cruz por medio del Espíritu Santo, sino también vimos a nuestros pecados como motivo de esa sangre derramada en la cruz. Y si eso no nos trae a vida, mi amado, nos va a traer a un puro intelectualismo religioso, cristianismo fariseico, legalismo vano, vacío totalmente. Y empezamos a jugar el juego de la religión del hombre, por el hombre y para gloria del hombre. Sí, Pablo lo dice y Pablo lo señala, vean conmigo nada más. Él está diciendo, yo continúo hacia, pero miren cómo lo dice, versículo 18. Porque muchos andan, o sea, también otros están caminando, van también caminando, van continuando. Muchos andan, como yo se los he dicho muchas veces, dice el versículo 18. Y ahora yo les digo esto llorando. Son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, su egocentrismo, lo que ellos puedan arrancar de cada persona, lo que ellos puedan comer de cada cosa que el mundo ofrece. Ese es su Dios, y cuya gloria está en su vergüenza. Esa es su gloria, su vergüenza. Porque delante de los ojos de Dios, aun cuando usen el nombre de Cristo, son enemigos y están avergonzados totalmente delante del Señor. Los cuales, dice ahí el versículo 19, los cuales, versículo 19, final, piensan solo ¿en qué? Las cosas terrenales. Usan el nombre de Cristo, proclaman supuestamente el Evangelio, pero es ese que tú has oído, tú y yo hemos oído hablar del Evangelio, de la fe y de la prosperidad. La obra de la cruz no existe. El Cristo de la cruz y el Cristo resucitado no existe. Existe el Dios que puede servir los terribles y carnales deseos del hombre. Existe el Dios que se convierte simplemente en uno más que puedes usar, o en un Espíritu Santo que le puedes decir,
¿Cómo vamos a decirle al Espíritu Santo, ven aquí, te llamamos Espíritu Santo, te estamos ahorita, ¿por qué lo vamos a llamar si ya está en mi ser, en ti, en mí, si somos templos del Espíritu Santo? ¿Por qué tenemos que llamarlo? ¿Por qué tenemos que aplicar la sangre de Cristo sobre nosotros si ya fue aplicada hace 2000 años? ¿Por qué tenemos que declarar o decretar cuando mi Señor ya declaró y decretó todo lo que tiene que ser decretado y declarado para mi vida? ¿Por qué tenemos que seguir al hombre de Dios en lugar de al Dios del hombre? Y entonces nos volvemos esclavos y sumisos. No ovejas del Señor, sino ovejas de sus terrenos y de sus posesiones y de sus ambiciones y de sus egocentrismos. ¿Por qué? Es precisamente por eso que dice Pablo. Eso está diciendo Pablo en el versículo. Volvemos a nuestro texto en el versículo 12. Miren, saben que yo no he llegado, pero sigo adelante para alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. A Pablo no le interesa una sola cosa le interesa, que se haga su voluntad y no la de él. A Pablo lo único que le interesa es cumplir su propósito en la tierra. Y entonces nos dice en el siguiente versículo: hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado. Otra vez, segunda vez, insiste Pablo, yo no he llegado, amados. Ahora, en esas palabras, detrás de esas palabras del apóstol Pablo, ¿qué encontramos? Obviamente encontramos humildad. Pablo tenía todo para presumir, pero encontramos en Pablo un verdadero corazón contrito y humillado, porque ese es el corazón que el Señor alaba cuando se encuentra en su presencia. Contrito y humillado. Pablo es humilde. Pablo, el gran Pablo, él dice que no ha llegado. Y la humildad que el Señor produce es, como dijo hace un rato Vladi en Isaías 6, cuando vemos la grandeza del trono, cuando vemos el resplandor de su gloria, no quedamos más que decir: soy pecador, muerto estoy. Y solo por su gracia y solo por su misericordia me sostengo delante de su presencia. Amados, la humildad que hizo Cristo Jesús, nuestro Señor y Maestro, no consideró el ser Dios como una forma a que aferrarse, sino se despojó de sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo. La humildad de mi Señor Jesús en todo perteneciente a Él va a producir una cosa: humildad produce servicio. Si en tu vida no hay servicio, considera la posibilidad que no te has visto humillado. Considera la posibilidad que todavía tienes un más alto concepto de ti mismo del que debes tener, como dice la Escritura. Considera la posibilidad que Gálatas 6:4, cuando dice: el que piensa hacer algo cuando no es nada. ¡Qué terrible! Considera esa posibilidad. La humildad produce servicio. ¿Hay un servicio real en tu vida para el Señor? Considera, pregúntate, porque esta es la aplicación. Todo esto produce vida en nosotros. Pablo lo vemos. Tenía humildad, la tienes, se manifiesta en servicio y en una actitud real de humildad delante, no solamente de los del mundo, sino sobre todo con tus hermanos en la fe, que en las mismas condiciones estarán. Miren cómo les dice Pablo en el versículo 13: hermanos, no les dice ovejas, porque Pablo es una oveja. Pablo no es el gran Pablo, el apóstol, es un hermano. Al cielo entran los hijos de Dios, al infierno son lanzados los hijos del diablo, y en esta tierra solo hay hijos de Dios e hijos del diablo. Y todavía algunos hijos de Dios están metidos en el terreno equivocado. Amados, ¿qué es lo que hace Pablo? Muestra una humildad verdadera. Y por otro lado, no solamente esa humildad te lleva ¿a qué? A una total dependencia. Si eres humilde, si sabes quién eres tú y quién es Él, te lleva a ser dependiente. ¿De quién? De Dios, el que te llamó. Buscas la palabra todos los días, muestras tu dependencia en la práctica.
pero también dependes del cuerpo de Cristo. Le hablas al hermano o a la hermana cuando sabes que estás débil. Le hablas cuando estás pasando los tiempos de aflicción. Le hablas cuando sabes que estás en el horno de fuego de la prueba de tu fe. Dependes, uno de otro dependemos. No somos pastores y ovejas, somos hermanos. Pablo está diciendo aquí, somos hermanos. Todo tiene su tiempo. Y todo tiene su momento y circunstancia para las funciones de gracia que hemos recibido. Pero aquí lo dice el apóstol Pablo: hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado. Él tiene una dependencia también de sus hermanos. De hecho, les pide que oren por él para que les sea dada la palabra. Les pide que oren por él para que hable con denuedo. Les pide que oren por él para que Dios le abra puertas para predicar el evangelio. Ese es un hombre dependiente de Dios y dependiente de sus hermanos en la fe. Pero hay una tercera característica también que podemos derivar del hecho de que Pablo no haya alcanzado. Pablo puede ver todos los días y a todas horas el brillo del trono de la gracia de Dios. Amado, esto es algo increíble, estar viendo el brillo del trono de la gracia todos los días. Porque antes de llegar al trono tienes que ver tu debilidad. Antes tienes que ver cuánto te falta. Antes tienes que ver en qué has fallado. Antes tienes que ver toda tu porquería y mugrero de carne, como lo digo yo. Y son palabras mías, no te la apliques porque a ti no te cae el 20, pero sí yo. Todavía hace unos minutos yo estaba diciendo, ¿cómo es posible que me tengas a mí hablándole a tu pueblo? Después de la basura de hombre que fui 33 años de mi vida. ¿Cuándo crees tú, por favor? No puedo. Dame la gracia para poder servir. Este es un vaso de barro. No hay nada en mí. Pero tu palabra es poderosa para hacer aquello para la cual es enviada. Y eso es lo que Pablo está confiando, porque él sabe que no es perfecto, no ha alcanzado la perfección. Humildad, dependencia y obviamente oración. La única manera de acercarte al trono de la gracia es con la cara al suelo, solamente clamando a Dios, viendo que puedes ser consumido cuando te acercas, porque Él es santo, santo, santo. Y solo por los méritos de Cristo y solo por su sangre derramada en aquella cruz es que puedes llegar a pedir lo que quieras como un hijo de Él, lo que quieras. Pero siempre vas a decir al inicio y al final: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siempre. Eso es lo que hace un hijo de Dios. Y Pablo por eso dijo: yo sigo a fin de poder alcanzar aquello. Vean lo que dice: a fin de poder alcanzar aquello. Dice en el versículo 12, aquello. Así le llama, aquello. A fin de poder alcanzar aquello. Y tú te preguntas, ¿qué es aquello? Aquello. Veamos por favor en otra porción de la escritura para ver qué es eso de aquello. Veamos Hebreos 6, versículo 1. Hebreos 6, dice la escritura. Nuevamente el escritor de Hebreos le escribe a estos hermanos fluctuantes, a estos hermanos débiles en la fe. Porque él quiere que sigan adelante, que no cambien la dirección, que vayan firmes con un solo punto. Y les dice en el versículo 1, por tanto, dejando las enseñanzas elementales. Ya les dijo que andaban tomando lechita en lugar de alimento sólido. Por eso les dice, por tanto, por esto el ejemplo que les puse en cuanto al bebé, dejando las enseñanzas elementales. Las enseñanzas elementales tienen su tiempo y su aplicación. ¿Cuáles son? Esas enseñanzas elementales acerca de Cristo. Pablo está diciendo, el escritor de Hebreos está diciendo, dejen ya eso. ¿Y qué dice? Avancemos hacia la madurez.
avancemos hacia la madurez. O sea, Pablo está diciendo, sigamos adelante. Ahora, fíjense cómo lo dice el escritor de Hebreos. Pablo lo dice, sigamos adelante, y el escritor de Hebreos, ¿qué dice? Avancemos. Avancemos hacia la madurez. Amado, si tú no te sientes todavía que estás en kinder o en primaria, no vas a poder pasar a secundaria. Primero necesitamos estar conscientes en qué punto estamos de nuestra vida espiritual para poder avanzar. Dejemos ya lo elemental, dice. ¿Y cuáles son esas enseñanzas elementales? Dice, no echando otra vez el fundamento de ¿qué? ¿Cómo llegas a Cristo? Dos doctrinas, o sea, dos elementos del evangelio. ¿Cuáles son? Arrepentimiento de tus pecados y ¿qué? Fe en el Señor Jesucristo. Es así como llegas al cristianismo. Eres cristiano por arrepentimiento y fe en Cristo. Otro par de elementos, de fundamentos o de cosas elementales que tienes que dejar. Arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. Otro par, número 2, de la enseñanza sobre lavamientos y de la imposición de manos. Enseñanza de los lavamientos, ¿a qué se refiere? El bautismo. Después de conocer la gracia y salvación, tienes que ser bautizado, lavamientos, ¿sí? Y la imposición de manos tiene que ver con el sacerdocio o el pastorado. También se te tiene que mostrar quién va a ser el que va a guiarte y va a ser tu pastor, pero lo tienes que ver que realmente haya habido una ordenación de parte de Dios con imposición de manos. Y otro par de los fundamentos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. ¿Se fijan? Resurrección de los muertos y juicio eterno. Eso es lo que hizo Cristo y eso es a donde vamos, a la resurrección de nuestras propias vidas en la eternidad. Y el juicio eterno para los que no han pasado por todo esto. Ok, Pablo dice, ¿saben qué? Ya dejemos esto. Perdón, el escritor de Hebreos dice, ya dejemos esto. O sea, crezcamos, avancemos, sigamos adelante para al fin de lograr tomar aquello. Ahora, Pablo dice en el versículo, volvamos a nuestro texto, por favor. Pablo está diciendo en nuestro texto en el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Está diciendo lo mismo que el escritor de Hebreos. O sea, ya lo que aprendí, lo que conocí de Cristo, ya quedó atrás. Por un lado se refiere obviamente que dejes de ser un bebé espiritual, pero por otro lado, Pablo en el contexto inmediato, la escritura nos está hablando de otras cosas. Déjalo terrenal. O sea, ¿qué es lo que dice Pablo en el capítulo 3, versículo 3? Al final del versículo 3, dice, no poniendo, Filipenses 3:3, no poniendo confianza en la carne. Tú y yo antes teníamos puesta toda nuestra confianza en la carne. Aunque yo mismo podría, dice el versículo 4, yo mismo podría también confiar en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, ¿ven cuánto insiste Pablo en esto? Yo tengo mucho más que todos. Y obviamente empieza a sacar su currículum y empieza a decir todo lo grande que era Pablo. Pero también dice, todo eso es pura basura. ¿Sabes, amado? No es nada más dejar de estar dándole vueltas y vueltas a los fundamentos de la fe, sino también es voltear atrás y estar viendo lo grande que fuiste, lo tremendo que tuviste de dinero, lo gran reconocimiento que tenían las gentes para contigo, el gran doctorado que lograste, o todos tus estudios y todo lo que hayas tenido, todo. Si no se vuelve una basura con el incomparable valor de conocer a Jesucristo, tienes que ponerte a orar más. Porque en algún momento te quedaste detenido en el camino. Avancemos, sigamos adelante para poder agarrar aquello para lo cual fuimos tomados por Cristo. Volvamos a nuestro texto también, por favor, en Hebreos capítulo 6. Dice la palabra en Hebreos 6. Dice en el versículo 11, Hebreos 6:11. Pero, dice el escritor de Hebreos a los hebreos,
deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. La misma solicitud hasta el fin. O sea, empezaste tu caminar con Cristo y llevas un buen paso, vas creciendo, vas conociendo, te admiras de todas las cosas tan hermosas que hay en las profundidades de la Escritura. El Espíritu Santo, wow, te alumbra, te quebranta, sigue formando a Cristo en ti. Y de pronto, algo pasa y empiezas a poner los ojos en otro lado y empiezas a caminar con otro paso. Y dice el escritor de Hebreos, tienes que mostrar la misma solicitud, tienes que mostrar ese apetito, tienes que mostrar realmente ese fuego que entró en tu vida porque consumió todo pecado. Y no hay manera de que puedas caminar la vida en la fe si no sigues viendo el mismo fuego, la misma palabra, la misma espada de dos filos atravesándote cada día, porque es la única manera en que vas a poder seguir viendo el brillo de su gloria, de su gracia. No hay manera, mi amado. Y dice el escritor de Hebreos, deseamos, o sea, el deseo del escritor de Hebreos es, deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin, mi amado. Yo no sé si has estado al lado de un santo cuando está terminando sus días sobre la tierra. Pero te voy a decir una cosa, he visto la gloria de mi Señor Jesucristo al lado, junto con mi chula, en la vida de varios santos. Varios santos los hemos visto cuando están terminando sus días sobre la tierra. Y hemos visto la gloria del Señor y la gracia de Dios sosteniéndolos y el gozo de su salvación hasta el último respiro. Hemos sido testigos de que así se terminan las carreras, con la misma solicitud. Y dice aquí, ¿para qué? Para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el escritor de Hebreos al pueblo de Dios que estaba débil? Se da cuenta que ya no tienen la misma solicitud, que ya aflojaron el paso. Se da cuenta que no están avanzando, se están quedando estacionados y algunos hasta quieren retroceder. Por eso los exhorta a que no pierdan la esperanza. Es que aquí en la tierra el tesoro más grande que vas a poder tener es eso, la esperanza. Cuando Pablo se está refiriendo que todavía no alcanza, pero quiere alcanzar aquello para lo cual ha sido alcanzado por Cristo. ¿Cómo vas a llegar hasta el final si no tienes esperanza? Primero tienes que agarrar la esperanza. Y vean cómo lo insiste el escritor de Hebreos, versículo 12. ¿A fin de qué? A fin de que no estén perezosos. No estén perezosos, sino imitadores de los que mediante ¿qué? La fe y la paciencia heredan las promesas. La fe y la paciencia, mi amado. Necesitamos crecer en fe. Necesitamos en nuestros tiempos de debilidad decirle como los discípulos de Cristo le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Obviamente en ese aumento de fe tal vez te haga pasar por una prueba de tu fe para que salgas, wow, más pura que el oro. Pero tú quieres más fe. Y paciencia. ¿No te recuerda eso Santiago? Tengan por sumo gozo, dice Santiago 1:1, cuando se hallen ustedes en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y tenga la paciencia su obra perfecta, sin que les falte cosa alguna. Si se fijan, fe y paciencia van de la mano, amados. Eso es lo que necesitamos, fe y paciencia. ¿Para qué? Para aferrarnos a ¿qué? A la esperanza, aquello para lo cual fuimos llamados. Aquí en la tierra, tu más grande tesoro va a ser una firme esperanza, y lo dice, fíjense cómo lo dice en el siguiente versículo 13, en el versículo 18, voy a leer el 13, del 13 al 15 es necesario. Estamos en Hebreos 6, 13. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo
esperado con paciencia. ¿Qué pasó con Abraham? Obtuvo la promesa, pero Abraham tuvo que pasar años y años y años esperando que se cumpliera la promesa del Señor. Vivió en esperanza por medio de la fe, y por eso se le llama el padre de la fe para nosotros, y con paciencia. Ahora sí vean conmigo lo que dice el 18. ¿A fin de qué? De que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados, grandemente impulsados, grandemente motivados. ¿Para qué? Para aferrarnos, para asirnos a qué? Aquello, para asirnos aquello, para aferrarnos a aquello. ¿Cuál es aquello? Lo vuelvo a decir, la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos, fíjense bien, la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, otra vez la palabra, esperanza segura. Ese es el asunto, mi amado. Tú y yo como creyentes tenemos una esperanza segura, porque el Señor, número 1, juró sobre su propio nombre. Número 2, dio una promesa. Y Dios ni puede mentir sobre su propio nombre y tampoco puede negar y no cumplir una promesa. Él es fiel, nosotros somos infieles. Por eso se andaban quedando en el camino estos hebreos. Y por eso dice el autor de Hebreos, está diciendo aquí, tenemos ancla, una esperanza segura y firme que penetra hasta el velo. Va más allá, mi amado, va más allá de estar en el lugar santísimo aquí en la tierra, está en el cielo. Y vean cómo lo dice en el versículo 20, donde Jesús entró por nosotros. ¿A dónde entró? Atravesó el velo, mejor dicho, el velo fue rasgado, su propia carne fue partida y fue más allá. Y resucitó de los muertos y vive en un cuerpo de gloria, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Precursor es alguien que empieza algo. La cabeza entró, el cuerpo va a entrar, mi amado, y postrado ante el trono de su gracia, alabando por siempre y adorando por siempre. Hecho según orden de Melquisedec, el sumo sacerdote para siempre. Es hermoso esto. Para siempre, mi amado, esta es la esperanza. La esperanza, ese es el aquello que Pablo se estaba refiriendo. Es nuestra esperanza aquí. Y obviamente lo dijo también, esa esperanza tiene una consumación. Y ya lo vimos, Pablo ya lo dijo. ¿Dónde lo dijo? En el versículo 11. ¿A fin de qué? Pablo está diciendo que él sigue adelante a fin de poder llegar a alcanzar aquello por lo cual Cristo lo tomó. Ya lo dijo en el versículo 11, ¿a fin de llegar a qué? ¿Cuál es lo que más deseas y lo que más anhelas tú, mi hermano? Resucitar de los muertos, sí. A fin de resucitar de los muertos. Es a donde queremos llegar. Es la eternidad, mi amado. Esa es nuestra ciudadanía. Vean cómo lo dice el apóstol Pablo, versículo 20, ahí mismo, en Filipenses 3, versículo 20. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos, otra vez, esperanza, ¿verdad? A un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. ¿Cómo lo hará? Por el ejercicio de su poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. ¡Wow! ¡Qué platillo! ¡Qué comida! Amado, ¿puedes disfrutar, saborear en el Espíritu todo esto que el Señor te dice a ti y me dice a mí? Es una certeza. Ya está hecho, el Señor ya pagó, el Señor ya dijo, consumado es.
¿Lo dijo en la cruz, sí o no? Cierto. Ya estaba. Y nos dice Efesios 2 que ya estamos nosotros sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y tú dices, ¿cómo? Si todavía yo estoy aquí, pero dice ahí que ya estamos en Él, sentados en lugares celestiales. Cristo Jesús, en Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo? Nuestra cabeza. Si Él está allá y yo soy su cuerpo, yo ya estoy allá. Amado, ¿puedes ver esto cada día de tu vida? ¿Puede humillarte? ¿Puedes ver el peso de su gloria? ¿Puedes ver las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros? Que todavía estamos aquí, pero tenemos una firme esperanza. ¡Qué hermoso! Pero qué hermoso amor, cuán grande amor, cuán grande gracia. No necesitamos el carro del año, mi amado, para estar felices. No necesitamos estar sobándolo con el trapo cada día para que no se manche el brillo de ese carro, porque todo lo que está en el mundo se va a pudrir y se va a corromper. No estoy diciendo con eso que lo tires a la basura, tu carro del año, déjalo, funciona. No estoy diciendo que cierres tus cuentas del banco, pero sí te estoy diciendo que valores las cosas en la debida proporción a. En la debida proporción a. El segundo aspecto que dice el apóstol Pablo en el siguiente versículo. Estamos en Filipenses 3, versículo 14. Así como Pablo dijo, sigamos adelante, o sea, olvidando lo que está atrás, extendiéndonos a lo que está delante, mi amado, delante, juntos, como un cuerpo en Cristo, adelante, la esperanza, aferrémonos a ello. Versículo 14, prosigo hacia la meta. El segundo aspecto no solo es continuar, sino tener una meta donde vas. O sea, tú puedes continuar adelante, pero no tienes a dónde. Tú ya tienes la meta, la estás viendo. ¿Qué es lo que dice la palabra? Tú sabes, lo hemos dicho tantas veces, lo hemos leído tantas veces. Hebreos 12:1. Porque teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la vergüenza, el oprobio, la burla. ¿Cuál es el problema? Que te llamen aleluya. ¿Cuál es el problema? Que tengas que decirle a tus visitas que te caen en un domingo trayendo una barbacha, en lugar de invitarlos, meter la barbacha al refri, decirle que luego lo calientan. Mira, yo te voy a dar un mejor desayuno, vámonos. Ah, no, tu visita es prioridad, tienes que quedarte. ¿No te das cuenta? Cambiar la celebración de Cristo, cambiar el honor y el privilegio que muy poca gente lo tiene comparado con los millones de seres humanos que han pasado por un taco de barbacoa que te puedes comer al rato recalentado. Amados, eso es Cristo Jesús, esperanza de gloria en nosotros. Eso es el Espíritu de Dios mostrando realmente quién es el cuerpo de Cristo y que estamos apartados, somos santos, llamados a ser santos. Fuimos santificados en Él, pero somos llamados a vivir diariamente apartándonos de nuestra carnalidad y de todo lo que el mundo ofrece. Fe y paciencia heredan la promesa. Fe y paciencia. Dice el apóstol Pablo, prosigo a la meta. Allá dijo en el otro, a fin de obtener aquello. Aquí está diciendo, prosigo a la meta. ¿Para qué? Para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amados, hay que ir por el premio. Allá está el cordón, hay que romper ese cordón, pero hay que proseguir. Te vas a caer, pero la gracia de Dios es suficiente y te va a levantar. El Espíritu Santo te va a volver a redirigir, aun cuando te pares atontado, aun cuando te hayas golpeado, aun cuando te hayas debilitado en esa caída, aun que todos se burlen de ti. El Espíritu de Dios te dirá, ahí está la meta.
prosigue adelante. Ve al supremo llamamiento, al premio supremo. ¡Premio supremo! Amados, no son los aplausos y reconocimiento cuando obtienes un doctorado en teología. No son el decir, soy un pastor de 15,000 ovejas. No, amado, aquí en la tierra hay un solo premio, es Cristo Jesús, nuestro Señor. Pablo lo dijo desde entonces, desde antes, unos pasajes, unos versículos antes, con tal de ganar a Cristo, mi Señor. ¿Se fijan? Amados, es el premio. En Cristo tenemos un supremo llamamiento. Hijos de Dios, hijos del Altísimo. Somos los únicos que podemos en todo el mundo entero adorar a Cristo en espíritu y en verdad. Sí. Y por eso, porque tenemos el Espíritu y porque podemos dirigirnos al Dios verdadero. Cuando todo el mundo habla de Dios, de un Dios desconocido, un Dios con D minúscula, un Dios religioso, un Dios que se inventó desde niño, que se metió en un cuadro de una iglesia y un montón de mentiras. ¿Cómo vas a poder enseñar la verdad? Cuando 1 Timoteo capítulo 3 para los católicos, en la Biblia católica dice así: todo el que quiera ser obispo tiene que ser un hombre casado y que tenga a sus hijos en sujeción, porque ¿cómo va a cuidar de la iglesia si no sabe cuidar a sus hijos? 1 Timoteo 3 dice que los obispos deberán estar casados, maridos de una sola mujer. Y si Roma ha negado que esta es una verdad, quiere decir que Roma es más sabio y la Biblia es una mentira, o al contrario, que la Biblia es la total verdad y Roma es una prostituta que se ha vendido al hombre. Dios tenga misericordia de los que son suyos y los saque de la prostituta, como también de aquellos que están metidos en esas iglesias donde lo único que están haciendo es proselitismo para el pastor, por el pastor, para gloria del pastor. Que saque a los suyos. ¿Para qué? Para que están atorados en la carrera, para que puedan continuar hacia adelante, para que puedan proseguir a la meta, porque los que son suyos, nada ni nadie jamás los arrebatará de la mano del Señor. Y a eso te exhorto, mi amado hermano. Si estás ahí, si el Espíritu Santo te está hablando, huye por tu salvación y por la gloria de mi Señor Jesús, porque para esto fuiste llamado. Amados, prosigamos simplemente para el premio, el supremo premio. Hay 3 cosas que necesitamos. Número 1, una meta. Si tenemos una meta, esa meta va a tener un esfuerzo en nosotros. Va a valer la pena someter nuestra carne y ponernos a leer la Biblia y comer Biblia, aunque nuestra carne no quiera. Una meta, ver el trono y el brillo de su gracia. Y por lo tanto vamos a someter y a esforzarnos en mortificar lo terrenal en nosotros. Realmente vamos a hacerlo. Porque para nosotros hay un premio, mi amado, un premio. Amado, esfuerzo conlleva ¿qué? Que vamos a perseverar. Por la gracia de Dios vamos a perseverar. ¿Por qué? Porque tenemos fe y tenemos paciencia que nos han sido dados y concedidos por gracia. Esfuerzo, perseverancia, fe y paciencia. Eso es aplicar lo que estamos escuchando por el Espíritu y vivirlo cada día de nuestras vidas. Amados, el apóstol Pablo dice en el versículo 15: así que todos los que somos perfectos. Ahora, esto pareciera ser contradictorio, porque por un lado dijo, no es que haya llegado ya yo a ser perfecto, pero ahora está diciendo todos los que somos perfectos. No es una contradicción de la Escritura, es una verdad de la Escritura. Y déjame ir adelante. Todos los que somos perfectos, dice en el versículo 16, continuemos viviendo. Es el tercer punto que estoy tocando. Hablé acerca de seguir adelante para aferrarnos a aquello que es la esperanza. Hablé de proseguir adelante, obviamente proseguir a la meta del supremo llamamiento. Y ahora quiero referirme a continuar viviendo, continuemos viviendo.
Aquí dice, continuemos viviendo, dice el versículo 16, según la misma norma que hemos alcanzado. Según la misma norma que hemos alcanzado. A eso es donde Pablo dice, le hablo a todos los que ya son perfectos. ¿Sabes una cosa? El hombre fue hecho perfecto. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, cuando Dios manifestó lo que está escrito en los capítulos 1 y 2 de Génesis, todo estaba bien. El hombre y la mujer perfecta estaban sobre la tierra, Adán y Eva, perfectos, en una perfecta comunión con su Dios, en una perfecta comunión y desnudos uno frente al otro, y no se avergonzaban. Estaban perfectos. El Señor había soplado su Espíritu Santo en ellos y estaba dentro de ellos su Espíritu Santo. El Espíritu de Dios les dio vida. Capítulo 3 vemos la desgracia donde Adán y Eva mueren espiritualmente. A partir de entonces el hombre no es perfecto. No importa lo que puedan decir los medios tecnológicos y las últimas cosas que se inventan en tecnología. No importa cuántos doctorados y postdoctorados y cuántas cosas se pueden hacer en este mundo que está corrupto totalmente y está muriendo cada vez más. Para muestra un botón. Hace una semana y media, en el estado de Nueva York, el estado de Nueva York aprobó el aborto hasta la semana 38. Aprobó el aborto, aprobó matar a una criatura, a un ser humano. En medicina, los médicos programamos una cesárea en la semana 36. Bueno, Nueva York, el estado de Nueva York acepta el aborto hasta la semana 38. Puedes matar a esa criatura adentro del vientre y no será llamado asesinato, no tienes que pagar por él. Legalmente en todo el estado de Nueva York. Si lo matas cuando ya nació, eres un asesino. Lo matas adentro del vientre en la semana 38, no hay problema, es algo legal, es tu derecho. Déjenme decirles ahora hasta dónde pasó el asunto. Una semana después, en el estado de Virginia, acaba de hacer esto hace 2-3 días. El estado de Virginia, que es otro estado, no es Nueva York, aprobó. Pusieron la solicitud y aprobaron. Están solicitando la muerte de la criatura hasta que esté en el canal del parto, hasta que esté en la vagina de la mujer saliendo. Lo pueden ver, está ahí. Y está la senadora y los gobernadores están del partido demócrata, y de hecho está cuestionando a los republicanos acerca de esto. Está ahí. Puede estar, y le dice, ¿usted está diciendo con toda claridad que hasta en el conducto? Sí, hasta en el conducto se puede matar. Estoy hablando de un niño de término que ya vino, ya hubo trabajo de parto que están haciendo. Y ¿sabe lo que se atrevió a decir? Lo escuché directamente de su boca en el canal. Dice, bueno, estamos dando margen con esta ley. Fíjense lo que dijo. Que nazca la criatura, si ya le ganó a la mujer, si ya le ganó y no pudo matarlo adentro, nace la criatura, se le atiende, se le pone mientras en un cuidado, en tanto que la madre y los médicos determinan si pueden matarlo. O sea, la ley incluye eso, dejar en pausa al niño. Mientras el doctor y la mamá deciden, la mamá le dice, quiero que este niño muera porque no lo quiero en mi vida. Amado, tú y yo éramos lo más aborrecible de toda la tierra, lo más vil. Éramos enemigos de Dios. Pecamos y pecamos y pecamos y disfrutábamos de nuestro pecado. Ignorábamos totalmente al Dios que nos creó. Totalmente lo ignorábamos, no nos importaba. Pero a Él sí le importamos, porque tú y yo antes de la fundación del mundo nos eligió y nos predestinó para ser hechos hijos de Dios, y nos redimió y envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado alguno, y fue a la cruz, y en la cruz Dios mostró tan grande misericordia en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y fue
abandonado por su padre, porque dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Abandonado él para que tú fueras recibido como hijo. ¿No te das cuenta? Toda tu maldad nuestra puesta sobre él y toda su justicia santa, pura y perfecta, atribuida y puesta a cubrir nuestra maldad, para que podamos acercarnos al santo, santo, santo Dios eterno, Rey de gloria. Amados, Él no aborta ningún hijo. Él, el que empezó en ti la buena obra, Él se compromete a perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Si tú eres un hermano en la fe que has dudado de tu salvación, calla esas bocas mentirosas del diablo, calla a esos fariseos religiosos que tienes por un lado, porque tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios y vas a llegar hasta el final, porque Dios no aborta a ninguno que Él ha creado. Dice la palabra en el 15 y el 16 dos cosas importantísimas. Tengamos una misma actitud, tengamos una misma norma. Todos los que ya fuimos hechos perfectos, dice en el versículo 15, todos los que somos perfectos, tengamos esta misma actitud. Esta misma actitud. Eso habla de conducta. Eso habla de cómo te comportas, amado. Eso habla del exterior de tu vida realmente. Refleja la piedad, la misericordia, la compasión aún para tanta gente perdida. Refleja que Cristo está en ti, siendo formado, y que tú estás menguando cada vez más y muriendo a ti mismo. Todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Dice, y si en algo ustedes tienen una actitud diferente, fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Si en algo tú piensas diferente, tienes otra actitud, eso también te revelará Dios. O sea, Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que en tanto que juzguemos al pastor, en tanto que juzguemos a nuestros hermanos, en tanto juzguemos un montón de cosas alrededor nuestro, dentro de la propia iglesia, el Espíritu Santo te va a decir: ¿quién eres tú? Si el juez está en su trono en el cielo. Y vas a poder amar, y vas a poder perdonar, y no vas a juzgar al hermano ni a la hermana. Sí vas a decirle cuando tú ves pecado en su vida, sus palabras o sus hechos son contrarias a la palabra, vas a decírselo, porque la palabra te dice que tienes que hablar la verdad. Y si tu hermano ha pecado contra ti, ve y háblalo en privado. Pero la actitud de juicio, la actitud de soberbia, la actitud de sentirte más de lo que eres, cuando no eres nada, ni yo tampoco lo soy, no la vas a tener, porque tienes el Espíritu Santo que te muestra de quién es la gloria. Pero la otra cosa que dice ahí, termina en el versículo 16. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma. Según la misma norma. Termino con un pasaje hermoso en Colosenses 3. A la vuelta de la esquina, como dicen, le das vuelta a la página. Dice la palabra de nuestro Señor. Dice Filipenses 3:1. Si ustedes han muerto, si ustedes pues han resucitado con Cristo, si realmente eres una persona resucitada, nacida de nuevo, parte del cuerpo de Cristo, hijo de Dios, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifiesto, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos, a la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá
sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales también ustedes anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de sus bocas. No mientan los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hasta un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circuncisión e incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, de bondad, de humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse del amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Podemos ser agradecidos con Dios porque esta es una verdad en el pueblo de Dios, para gloria de Dios. Amado, ¿cómo estás en tu caminar con el Señor? ¿En algún momento te has detenido, te ha hecho tropezar alguna piedra en el camino? ¿Algo que viste desvió tu mirada de la meta? ¿Cómo estás, amado? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás en la misma norma y en la misma actitud? Tomemos un tiempo para ponernos a cuentas delante del Señor, y inclusive o para agradecerle que hasta el día de hoy, solo por gracia, hemos hecho esto. Tomemos un tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que revises nuestro corazón y conozcas tú nuestros pensamientos, y que veas si hay camino de perversidad en nosotros, para que endereces nuestras veredas y nos dirijas en el camino recto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Toma un tiempo, mi amado. Y tú que, si tú no conoces